¿Ya grabó? Aún no. Bueno, vamos a iniciar lo que es, bueno, la sesión 4 de trastornos hemodinámicos. Y por el mismo nombre sacamos que vamos a hablar, pues, en este caso del flujo sanguíneo. Vamos a hablar, pues, de las patologías que suceden cuando, pues, posiblemente un flujo laminar pasa a un flujo turbulento, cuando posiblemente no llega el flujo sanguíneo a un tipo de tejido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es fácil, chicos, este tema, así que solo son recordar, digamos, conceptos que ya hemos visto también en, bueno, o lo van a ver en Fisiopato. Se complementan este tema. Así que, bueno, como siempre, dándoles un contexto general, pues aquí, por ejemplo, en este GIF tenemos lo que es un flujo sanguíneo. Ahí está, por ejemplo, dentro de lo que son, pues, los vasos sanguíneos, lo que son los glóbulos rojos. Ustedes saben que, pues, los glóbulos rojos se encuentran fluyendo en todos estos vasos por un flujo laminar, pues correcto. Pero si en el caso existe algún tipo de lesión, existe algún tipo de alteración, posiblemente este flujo laminar cambia a un flujo turbulento. Y este flujo turbulento pues genera muchas veces alteraciones que, bueno, en este caso están en un cuadrito amarillo, que pueden ser, por ejemplo, trombosis, puede ser infarto, si se alteran también las fuerzas de presión hidrostática, presión oncótica, se produce edema. Si el trombo, que es, digamos, un coágulo, se ha originado en un punto del vaso y después se desprende y va a otro lado, ahí se le embolia. Si posiblemente no hay un buen volumen sanguíneo, disminuye el flujo y posiblemente haya shock, ¿no? Y bueno, si en el caso también no existe una correcta, pues, por ejemplo, coagulación, también se produce, pues, hemorragias. Y todo esto, pues, está en relación a un mal funcionamiento de lo que es el flujo sanguíneo, ¿ok? Así que, bueno, para empezar, como ustedes saben, siempre hay un mapa que, pues, resume todos los temas que vamos a ver el día de hoy. En este caso, el tema general es sistema circulatorio. ¿Ok? Y vamos a ver tres puntos claves. La primera, el trastorno hemodinámico. Aquí básicamente vamos a ver las fuerzas de Starling, o sea, las fuerzas, pues, por ejemplo, la hidrostática que bota agua y la oncótica que reabsorbe. Ya, si en el caso existe una alteración en este punto, pues puede haber edemas, puede haber derrames. ¿Son lo mismo? No necesariamente, ¿no? Porque, bueno, ok, el edema posiblemente sea la extravasación de líquido, pero en este caso el líquido va hacia el tejido intersticial. En cambio, el derrame, ok, también es la extravasación de líquido, no en el espacio intersticial, sino a nivel de una cavidad, ¿no? Esa es la diferencia entre edema y derrame. Ahí vamos a ver la morfología, las causas, etcétera. Luego también el trastorno hemodinámico nos va a permitir pues saber, por ejemplo, la diferencia entre hiperemia y congestión, que uno pues pasa en arteria, otro pasa en vena, ¿ya? Que lo vamos a ver después. Luego también vamos a ver el punto de trastornos en la hemostasia, o sea, pues la hemostasia ustedes saben que es para formar el coágulo, para pues evitar la hemorragia. En el caso se altera pues la hemostasia, que pues lo cumple, por ejemplo, las plaquetas, los factores de coagulación, va a haber hemorragias o bueno, en este caso también se podrían decir alteraciones, ay, mejor les digo después, chicos. Hay una palabra clave cuando, pues, por ejemplo, hay hemorragias en pequeños vasos. Bueno, ahorita la abreviación es CAT, ¿ya? Eh, pero después, no, SIT, perdón, la abreviación es SIT cuando hay hemorragia en pequeños vasos, en casi capilares. Pero ya después lo vamos a ver. Bueno, en el caso también, ustedes saben que, por ejemplo, los factores de coagulación pues generan un coágulo, como el mismo nombre lo menciona, pero si en el caso se excede, o sea, trabajan demasiado los factores de coagulación, pues se forma un trombo, ¿no? Que pues forma la trombosis. Ahí vamos a ver la triada de Birch, la morfología, la evolución, ya, y el sitio, ¿ya? Y bueno, también vamos a ver los trastornos de flujo sanguíneo, que ustedes saben, pues, por ejemplo, si en el caso hay una alteración en el flujo sanguíneo y no se genera la perfusión correcta en algún tipo de tejido, se dan infartos. Si se pierde mucho volumen sanguíneo, posiblemente llegamos a shock, ¿ok? Y un punto anexo, pues, de la trombosis, pues, es el émbolo, ¿no? Que, pues, la trombosis se origina bueno, en el mismo punto de lesión, ¿no? En lugar de origen. En cambio, pues, si existe algún tipo, por ejemplo, de flujo turbulento que desprenda este trombo, este coágulo, pues va a viajar a otro posiblemente lugar, a una posiblemente arteria más pequeña, con diámetro más pequeño y se forme pues un embolismo, ¿ok? Es un trombo que se ha movilizado a otro lugar. Y ahí vamos a ver pues los diferentes tipos de embolia, ¿ya?
así que vamos a avanzar. Aquí vamos a ver en general el sistema circulatorio. El sistema circulatorio debemos tener en cuenta de que pues no solamente está complementado con los vasos, que es pues la arteria y la vena, sino también está incluido el sistema linfático. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en el gráfico que está compuesto pues de venas, arterias, todas ellas pues por ejemplo confluyen en los capilares y en este caso en la confluencia existe el intercambio de gases, ¿no? El oxígeno más que todo y el CO2, que en el caso de comparar el oxígeno con el CO2 se difunde más rápido. Pero no solamente está el sistema circulatorio, como dijimos, también está el sistema linfático. El sistema linfático es básicamente, ok, hay intercambio entre las venas y arterias, pero muchas veces este intercambio no puede satisfacer, digamos, la demanda que viene, en este caso, de los flujos. Y esa posiblemente flujo o bueno, intercambio de líquido, proteína, etcétera, no lo puede adquirir o no lo puede llevar la vena, pues ahí actúa, en este caso el sistema linfático recoge lo que no pasa por el intercambio, porque posiblemente sea mucho volumen. Y bueno, esta la devuelve, en este caso, a nivel del conducto torácico y lo vuelve pues a nivel, pues, por ejemplo, de la circulación. Ya aquí, en este caso, el sistema linfático, digamos que lo filtra, ¿no? Lo pasa un poquito más limpio y lo regresa al lugar que debería estar, ¿ya? Ahí también ven, por ejemplo, la relación entre el sistema circulatorio y el linfático. Ya acá mencionan, pues los nódulos linfáticos filtran al líquido para purificarlos antes de devolverlo al torrente sanguíneo, ¿ya? Acá también, por ejemplo, ven este pequeño gráfico donde se ve la transición entre lo que son las venas y las arterias, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los capilares que se encuentran a nivel pulmonar, ¿no? Donde se da ese intercambio de gases. Y también existe otro tipo de transición de intercambio de gases a nivel de los órganos, tejidos corporales, etcétera, ¿ya? Ahora, también debemos recordar para este tema lo que son las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son básicamente lo que conocemos como presión hidrostática y presión oncótica. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir, por ejemplo, en el momento de generar la transición de vena-arteria porque, por ejemplo, sabemos que aquí hay un tipo de intercambio de gases, pero no solo intercambio de gases, sino también intercambio de líquidos, ¿ok? Y para que se absorba el líquido o se bote líquido, pues en este caso actúa la presión hidrostática como para, digamos, botar líquido y la presión oncótica para absorber líquido, ¿ya? Acá tenemos también un gráfico. Bueno, aquí como que en general nos menciona los volúmenes que existen en nuestro organismo. Acá, por ejemplo, tenemos una mujer y un varón, ¿ok? Cada uno tiene, pues, por ejemplo, flujos en distintas proporciones, ¿ok? En el caso del varón veremos que tiene 60% de fluidos que se pueden, en este caso, dividir entre fluido intracelular y extracelular. Ahorita, como vamos a hablar de, en este caso, el flujo sanguíneo, vamos a enfocarnos en el extracelular, porque ustedes saben que el extracelular, pues, está dividido, o bueno, subdividido en lo que es flujo intersticial y volumen intravascular o, bueno, volumen plasmático. ¿Ok? El volumen plasmático, lo que pasa a nivel del vaso sanguíneo, el volumen intersticial, lo que está fuera del vaso sanguíneo, ¿no? Lo que está alrededor de lo que son las células. Y ahí actúan lo que son las fuerzas de Starling, que ya mencionamos, que es la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a avanzar. Y como vimos en el gráfico, lo primero que vamos a ver aquí son los trastornos hemodinámicos. Así que tengan en cuenta que vamos a hablar primero de los edemas y derrames. Después hablaremos de lo que es la hiperemia y la congestión. ¿Ok? A ver, vamos a pasar aquí en los trastornos hemodinámicos. Por ejemplo, tenemos otra vez lo que resume la función de la presión hidrostática y la presión oncótica. Tenemos aquí la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Debemos tener en cuenta que es la fuerza que empuja, en este caso, de la membrana hacia afuera, ¿ok? En pocas palabras, es, digamos, lo que permite que se bote agua, ¿ya? En otras palabras, también se menciona que es la filtración, ¿ya? La presión hidrostática cumple la función de filtrar, ¿ya? En cambio, acá tenemos la presión osmótica, la presión oncótica. Esta genera la función de reabsorción, ¿ok? Y básicamente, en este caso, absorbe agua, ¿ya? Acá también tenemos el sistema linfático que hemos mencionado que cuando existe un tipo de intercambio y posiblemente la vena no pueda, digamos, llevar todo el líquido que le está dando la arteria,
actúa pues la linfa, todo lo que está quedando a nivel del intersticio, todo lo que sobra, lo limpia, lo manda por el conducto torácico y finalmente lo lleva a la vena subclava izquierda, regresándole pues al torrente sanguíneo, ¿ok? Todo esto pues ustedes saben que está ocurriendo a nivel extracelular. ¿Por qué hemos dicho que está a nivel extracelular? Porque a nivel extracelular se divide en intersticio y por otro lado también se divide en, bueno, flujo sanguíneo, se puede dividir a nivel pues del volumen intravascular, ¿no? Ahí están divididos los dos. Ahora, acá vamos a ver este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito también nos resume, en este caso, la función de cada presión. La presión hidrostática que generaba botar agua, filtración. La presión oncótica que hacía reabsorción, ¿ok? Y acá más que todo menciona que pues la presión hidrostática, ok, tiene el potencial de botar el agua, pero mientras va avanzando va cayendo su potencial. En cambio, la presión oncótica veremos que se mantiene. ¿Ok? Y acá también que se podría mencionar que, bueno, acá también mencionan las presiones, ¿ya? Las presiones. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la presión hidrostática. Todo lo que estamos hablando ahorita es del capilar, ya presión hidrostática capilar, presión oncótica o coloidosmótica, que también se le llama capilar, pero también el intersticio tiene su propia presión. Acá, por ejemplo, dice presión hidrostática de líquido intersticial, presión oncótica de, en este caso, líquido intersticial. Acá la diferencia es más que todo saber que la presión oncótica del capilar tiene una presión específica porque a nivel del vaso sanguíneo existen proteínas, pero si se dan cuenta, a nivel intersticial no tiene, porque a nivel intersticial no hay proteínas, por eso tiene un valor de 0, ¿ok? Y no actúa mucho la presión oncótica a nivel intersticial, en cambio, a nivel del vaso sanguíneo sí actúa, ¿ya? Y aquí veremos, pues, por ejemplo, que a nivel de la presión hidrostática capilar es más fuerte la presión que a nivel de la presión hidrostática intersticial, que es -3. Por eso actúa o bota más fácil, pues, del vaso sanguíneo al intersticio que del intersticio hacia el capilar. ¿Ok? Ahora, siguiendo, vamos a hablar de las diferencias del edema y del derrame. ¿Ya? Aquí, como les mencioné, uno es que pues el edema, ok, bota líquido, pero a nivel del intersticio. En cambio, el derrame, ok, bota líquido a nivel de una cavidad. Esa es más que todo la diferencia, porque pues en este caso la causa es la misma para los dos. Aquí, por ejemplo, veremos cómo se produce lo que es un edema. Abajo, un derrame. Aquí en el edema, ¿qué hemos dicho? Líquido que se filtra hacia el intersticio. Y tenemos dos formas de verlo, a nivel macroscópico, a nivel microscópico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, a nivel macroscópico, vamos a ver en este caso, con una visualización de hinchado. Generalmente en las piernas, por ejemplo, en pacientes con falla renal o falla hepática. ¿Cómo podemos en este caso examinarlo? Podemos examinarlo a nivel, pues, por ejemplo, del signo de Fovea. Eso que, por ejemplo, este, ¿cómo así decirlo? Tocas o palpas o hundes, por ejemplo, tu dedo en la pierna del paciente. Y, o sea, lo normal sería que pues la piel retorne fácilmente, pero muchas veces queda así, como un huequito, ¿no? Y ay, perdón, no sale, ya, un huequito y se demora en subir. Eso es signo de fobia. Y mientras más demore en subir, le pones más cruces. Por eso existe fobia con una cruz, fobia con dos cruces, fobia con tres cruces. Ya, esto es un ejemplo a nivel, pues, por ejemplo, de los miembros inferiores. Pero también existe edemas en otras partes. Acá, por ejemplo, tenemos un edema periuretario, ya que generalmente, por ejemplo, tiene causas de nefropatía severa. Acá también a nivel microscópico vamos a ver cómo se ve un edema y generalmente van a ver aquí que en este caso las células con el espacio intersticial presentan una gran distancia, es por el líquido que ha salido, ¿ok? Y ahora, en el caso de la localización, veremos que también se puede dividir edema en dos tipos, edema localizado y edema generalizado. Como hemos mencionado en esta imagen, el localizado es que pues, se produce en una parte del cuerpo, ¿ok? Generalmente, por ejemplo, en las piernas, que pueden ser, por ejemplo, en pacientes, bueno, ya mencionamos nefróticos, pero también el clásico ejemplo es en pacientes con trombosis venosa,
ya que vamos a ver después por qué en pacientes con trombosis venosa, pues se produce edema. Luego también, otro punto es un edema generalizado o sistémico, que también lo llaman anasarca. Siempre cuando le pongan el término anasarca, tienen que darse idea de que es un edema en todo el cuerpo, ¿ok? Y generalmente esto es causa de un ICC, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? Ahora, vamos a ver abajito. Ahora abajo vamos a hablar de derrame. ¿Qué era un derrame? Era líquido que se filtra hacia las cavidades, esa es la diferencia. ¿Dónde están las cavidades? Puede ser, por ejemplo, a nivel pues, de la pleura, dando un derrame pleural. Puede también ser a nivel del corazón, generando un derrame pericardíaco, perdón. Y en el caso también, por ejemplo, del clásico paciente cirrótico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un término que, bueno, lo van a ver también en medicina 1, que es paciente con ascitis, ¿ya? Ay, un ratito, me están llamando, un ratito, chicos, ahorita vuelvo. Lo siento. Ya, perdón, chicos, es que el perro algunas veces no reconoce a la gente y muerde. Bueno, ya, bueno, ya hablamos de las diferencias entre edema y derrame. Aquí también tenemos un gráfico que es pues sacado del Robbins, que básicamente menciona las patologías que están involucradas en la alteración de la presión hidrostática y oncótica. Verán que, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, como les dije, congestiva, pueden tener edema, un edema generalizado más que localizado. ¿Por qué? Porque generan un aumento de la presión hidrostática, ¿ok? Y el aumento de la presión hidrostática pues genera edema. ¿Ok? Porque está alterando pues las fuerzas de Starling. También, pues por otro lado, la insuficiencia cardíaca congestiva disminuye pues el flujo sanguíneo renal, ¿ok? Este genera la activación del sistema sistema renina, angina, aldosterona. Este genera pues lo que es una retención del sodio y su pareja que siempre está a su lado, que es el agua, y en este caso aumenta el volumen sanguíneo, generando pues lo mismo, edema. También vamos a ver otro caso que pacientes no solamente con falla cardíaca, sino también, por ejemplo, con falla hepática, con falla renal o también por lo mismo del déficit, por ejemplo, proteico, como desnutridos o malnutridos, pueden generar una disminución de las proteínas y una de las más clásicas proteínas es la albumina. Así que si disminuimos la albumina, veremos que disminuye la presión osmótica plasmática, ¿ok? Y eso me olvidé decirles. Siempre tienen que acordarse que la presión oncótica o la presión osmótica se mueve o funciona gracias a las proteínas. Por eso vimos aquí en este gráfico que la presión oncótica tenía un valor a nivel del capilar. ¿Por qué? Porque hay proteínas y una de las más comunes proteínas o de las que presenta más abundancia en nuestro organismo es la albumina. En cambio, a nivel, por ejemplo, intersticial, la presión oncótica o coloidosmótica está en cero, porque aquí no hay proteínas, ¿ok? Por eso, un paciente que no presente, en este caso, proteínas, posiblemente en su producción, o las bote, por ejemplo, en la excreción como pacientes nefróticos, o posiblemente no consuma como pacientes desnutridos, va a disminuir la albumina y eso va a alterar la presión osmótica capilar y me va a llevar también a lo que es un edema, ¿ya? Aquí también los puntos claves es para resumir este PPT donde menciona, ¿qué es el edema? El edema es el resultado del desplazamiento del líquido de los vasos al espacio intersticial. El líquido puede contener muy pocas proteínas que pueden ser pues trasudado y exudado.
¿ok? Que, bueno, eso lo han visto también, por ejemplo, en el tema de la inflamación. A ver, chicos, alguien me dice, ¿quién de los dos tipos, trasudado o exudado, está relacionado a un proceso inflamatorio? A ver, chicos, ¿alguien? Hola, chicos. También voy a ver así si están atentos o no a la clase o solo están dejando ahí el Teams. ¿Qué tipo de edema está relacionado a un proceso inflamatorio? ¿El trasudado o el exudado? El exudado. Ok, ¿no? En este caso, por eso menciono. Aquí el líquido puede contener muy pocas proteínas en el trasudado, ¿ok? Porque el trasudado generalmente se da, ¿por qué? Porque hemos dicho, por ejemplo, la clase pasada, que el trasudado solo se da cuando hay alteraciones de las fuerzas de Starling. En cambio, el exudado más que todo se da por inflamación, ¿ok? Y en este caso, como el tema puede ser, por ejemplo, toda la alteración del flujo entre lo que es el volumen plasmático con el intersticial, presión oncótica y presión hidrostática, pues estamos hablando más que todo de un edema trasudado. ¿Ya? Paciente, por ejemplo, con ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, paciente cirrótico, paciente nefrótico, paciente con déficit proteico, es un edema trasudado. En cambio, si te mencionan, por ejemplo, paciente con TB, paciente con infección, etcétera, todo lo que pues pueda generar un tipo de inflamación por algún tipo, por ejemplo, de patógeno, etcétera, es un exudado. Esa es la diferencia, chicos, que tienen que llevarse para la vida porque para clínicas ustedes ya deberían saber eso y no te lo expliquen, no le especifican a detalle, ¿no? Por eso son los temas de básica, para que ya lo tengas como concepto general y ya para la clínica, pues entres a la cancha, ¿no? Ya a matar. Y bueno, acá en edema, las causas ya hemos visto con este gráfico, menciona. ¿Cuándo se produce? Se produce cuando hay un aumento de la presión hidrostática, cuando hay, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, los ICC. Luego también, cuando se produce edema, cuando hay una reducción de la presión coloidosmótica o la presión oncótica, que pueden ser, otra vez repetimos, para que se les quede enfermedad, por ejemplo, paciente con enfermedad hepática, paciente con desnutrición proteica, paciente con alteración a nivel renal. También, por ejemplo, aquí el edema exudado es cuando existe inflamación, pero bueno, no lo vamos a ver mucho porque acá el tema es un edema trasudado. Y también, por ejemplo, una obstrucción de la linfa puede generar un tipo de edema, ¿ok? Porque, por ejemplo, la linfa que hemos dicho que realiza, más que todo era recoger lo que posiblemente la vena no haya reabsorbido. Ya es como que, ok, absorbo las sobras, le voy a ayudar a la vena que posiblemente no ha absorbido todo el líquido y ha quedado todo en el intersticio. ¿Ok? La limpio y la devuelvo al torrente sanguíneo como si no hubiera pasado nada, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el sistema linfático tiene algún tipo de obstrucción, tumor, infección? No va a cumplir su función, al final se llena todo de líquido y igual se produce el edema, ¿ok? Y también, bueno, está la retención de sodio y agua, que también genera pues un edema que está relacionado con pacientes con ICC, ¿ya? Que está por acá. Ah, que está también relacionado con insuficiencia renal, ¿no? Porque también ustedes saben que a nivel, pues, por ejemplo, del sistema tubular existe pues la aldosterona y si en el caso pues está afectado lo que es el riñón, pues no va a generar de manera correcta su función, ¿ya? Y ya, bueno, espero que haya quedado claro, chicos, esta parte del trastorno hemodinámico. No sé si me pueden dar un check o reaccionar para saber si están ahí o está todo bien o quieren que repita algo. Más bien, mil disculpas por la pausa. Hay algunas veces que mi perro se pone loco y tengo que ayudar. Pero ¿está todo bien? ¿Puedes repetir, por favor, la última parte? Porque se te entrecortó por el Wi-Fi. Ya, así chicos, porfa, díganme, porque no sé qué pasa con el modem. Y hay algunas partes mencionan que no me escuchan bien, pero voy a repetir, ya. ¿Qué parte? Discúlpame. ¿Cuál es? Desde lo del atrasudado, exudado. Ah, ya. Ay, perdón, ya. Bueno, les mencionaba que para la vida y también para lo que se viene el ciclo, siempre les van a poner un tema de diferenciar un edema trasudado y exudado. Lo que hemos dicho, por ejemplo, para esta clase es
un edema de tipo trasudado, porque estamos viendo pues la alteración entre la presión hidrostática y oncótica, que si hay aumento de la presión hidrostática sale mucha agua. Si hay disminución de la presión oncótica, nadie me va a reabsorber agua, igual va a quedar el agua fuera en el intersticio. Así que si existe una alteración entre estas dos presiones, pues se denomina edema trasudado. ¿Quiénes tienen edema trasudado? Mencionamos pacientes, por ejemplo, con falla hepática, pacientes con ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, o también pacientes, en este caso, con falla renal, los pacientes nefróticos. Ellos tienen edema trasudado. ¿Quiénes tienen edema trasudados? Todos los pacientes que tienen infección. Pacientes con TBC, pacientes con algún tipo, por ejemplo, de sepsis, todos ellos tienen edema exudado. ¿Ok? Esa es la diferencia. Trasudado, háganse la idea, alteración de las fuerzas Starling. Exudado, infecciones. Y con eso sacan rápido, chicos, ¿ok? Y nada más, espero que haya quedado claro, o no sé si otro punto también quisieras que mencione, no sé si en algún punto adicional se ha cortado también la señal. ¿Todo bien, Silvia? Sí, ¿no? Sí, Ya, gracias. gracias. Ya, no te preocupes, más bien cualquier cosa igual. Ah, acá también mencionó. Ay, ya, ya, Silvia me había dicho. Ok, no te preocupes. Igual cualquier cosita, si se interrumpen, me cortan y lo vuelvo a repetir, ¿ok? Ahora, ya hablamos de las diferencias entre endema y, bueno, derrame. Ahora vamos a ver las causas a detalle, ¿ok? Porque eso también es importante para la vida, más que para el examen, ¿ya? Y acá salen varias preguntas que te dicen el doctor, ¿no? Porque generalmente cuando, pues, por ejemplo, vayan a, no sé, falla renal o pacientes, por ejemplo, con falla hepática, pueden hacer ascitis y te van a decir, pues, cuál es la causa. La causa posiblemente sea la alteración de la presión hidrostática y oncótica, porque un paciente, por ejemplo, con falla hepática no va a producir proteínas y una de las proteínas más importantes para que funcione la presión oncótica es la albumina. Así que va, en este caso, a predominar la presión hidrostática, nadie va a jalar agua y se va a quedar en el intersticio y se produce ascitis. ¿Ok? Todo esto se relaciona a la mayoría, bueno, de causas que vamos a ver también en el hospital y si pues lo tienen claro, pues se les va a hacer fácil responder las preguntas del doctor. ¿Ya? Aquí también hay un cuadrito que es muy importante, que también puede, bueno, servir como un punto clave para recordar las dos presiones, que ustedes saben, pues, por ejemplo, que los compartimientos se dividen en intracelular y extracelular. A nivel extracelular, que es lo que nos importa por esta clase, está el compartimiento intravascular, que era pues el vaso sanguíneo, y el compartimiento intersticial, que es donde se acumula pues el líquido y se forma el edema. ¿Qué presión predomina en cada compartimiento? Debo recordar que, por ejemplo, ¿quién me jala agua del intersticio al vaso sanguíneo? La presión oncótica. Y como me jala al vaso sanguíneo, debe estar predominando en el compartimiento intravascular. Por eso la presión oncótica predomina a nivel del compartimiento intravascular. Repito. Ahora, en el caso de la presión hidrostática, ¿qué función hacía? Filtrar, o sea, me bota el intersticio, ¿ya? Y como se encuentra todo ese líquido botándose al intersticio, debe predominar a nivel del intersticio. Así que digo que la presión hidrostática predomina a nivel del intersticio, ¿ok? Eso es como un cuadro guía. Ahora vamos a hablar de las causas. Una de las causas más importantes es el aumento de la presión hidrostática, ¿ok? Pero no especificamos cuáles son las causas que me aumentan la presión hidrostática. Solo hemos dicho, paciente con ICC tiene más probabilidades de aumentar la presión hidrostática. ¿Qué era ICC? Insuficiencia cardíaca congestiva, pero no es el único, ¿ya? Porque ese ICC me genera edema. A ver, chicos, ¿me genera edema generalizado o localizado? Hemos repetido eso a cada rato, creo. Una insuficiencia cardíaca congestiva me produce un edema general en todo en todo el cuerpo, perdón, o solo en las piernas, o solo localizado. Generalizado. Ujú, generalizado. ¿Y quién era el que generaba un edema?
focalizado, localizado, o por ejemplo el tema que vimos de las piernas, posiblemente un paciente con trombosis venosa, ¿ya? Trombosis venosa profunda, la clásica. Así que aquí vamos a ver ejemplo, que un aumento de la presión hidrostática está relacionado muchas veces a una alteración de retorno venoso, que pues, pueden ser en pacientes que presenten trombosis venosa profunda, ¿ya? Es un edema focal lo que estamos viendo, ¿ok, chicos? Aquí vamos a ver más que todo alteraciones a nivel de la vena. Aquí, por ejemplo, vemos un trombo, ¿ok? Un trombo que pues posiblemente genere la acumulación de lo que son glóbulos rojos o pues volumen sanguíneo por un lado y por otro no, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un trombo que está obstruyendo. Y no solamente puede ser digamos, una masa llena pues de eritrocitos como es el trombo, sino también pueden ser algún tipo de neoplasia, ¿no? Tumoraciones, que van a ser lo mismo. ¿Qué va a producir en este caso un paciente con trombosis venosa profunda? Que por un lado, en este caso de la vena, se acumule mucho flujo sanguíneo, mucho volumen intravascular. ¿Y eso qué me va a generar? Un aumento de presiones, ¿ok? Y de la más primordial va a ser un aumento de la presión hidrostática porque va a haber mucha carga de sangre, ¿ya? Porque se está acumulando por un lado y por otro no. Y esa acumulación de sangre me va a modificar la presión hidrostática, me va a hacer que filtre más sangre hacia afuera, hacia el intersticio. Así que voy a botar más líquido hacia afuera y se me va a hinchar la pierna, ¿ya? Porque siempre, siempre paciente con trombosis venosa profunda va a tener un trombo a nivel de la pierna, ¿ya? O no trombo, ¿no? Pero bueno, así lo denominamos para entender un poquito mejor. Porque, bueno, claro, ¿no? Sí, yo pensaba que el trombo era como que más para la arteria, pero bueno, es otras cositas. Un trombo, si se localiza en la pierna y le denominan trombo venoso profunda, es a nivel, bueno, creo que estoy repitiendo, en la pierna, ¿ya? Acuérdense que siempre paciente con TBP está, en este caso, localizado en la pierna. Y como, pues, en este caso se altera la presión, tanto hidrostática como oncótica, en este caso más predomina la presión hidrostática porque hay mucho volumen intravascular y se sale todo el agua, ¿ya? Y bueno, eso produce que pues la pierna se hinche, ¿ya? Y bueno, eso por parte de un edema focal. Ahora iremos a un edema generalizado, ¿ok? El edema generalizado, con otra terminología, era denominado anasarca, ¿ok? Y generalmente hemos dicho que el edema generalizado está en pacientes con ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo así? Se produce casi similar, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel de las venas, ¿ya? Acá también hay un daño a nivel de las venas, pero localizado por un tipo de masa, que puede ser neoplasia o puede ser trombosis venosa profunda. En cambio aquí, posiblemente, por ejemplo, no sé, sea una falla a nivel de las válvulas, ¿ok? En este caso, a nivel de la cavidad derecha, donde se está generando una regurgitación o un flujo retrógrado desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha y como saben por anatomía, la aurícula derecha está en conexión con las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior. Y igual estamos tocando alteración a nivel de lo que es el retorno venoso. Y este me va a generar acumulación de, en este caso, volumen sanguíneo a estos niveles. Y bueno, ustedes saben que pues la vena cava superior e inferior conectan con varios órganos. Acá, por ejemplo, puede haber, por ejemplo, un edema a nivel del cuello por la vena que se encuentra a nivel del cuello, que es la vena yugular. Luego también abajo encontramos, por ejemplo, el hígado, encontramos por ejemplo, miembros inferiores, encontramos, por ejemplo, posiblemente una citis, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero estamos generalizando que pues el edema se da en todas partes. En cambio, aquí se da solo en un solo lugar, ¿ok? Y bueno, repetimos, ¿no? ¿Quiénes tienen un edema generalizado? Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y pericarditis constrictiva, ¿ya? Pero en general, fallas a nivel del flujo sanguíneo cardíaco, ¿ya? Ahora, ya teniendo en cuenta cuáles son las alteraciones a nivel del edema perdón, a nivel del aumento de la presión hidrostática, vamos a hablar ahora de la reducción de la presión coloidosmótica. ¿Qué pacientes tienen reducción de la presión coloidosmótica? Y acá vamos a ver que esto se mueve en relación a la albumina, ¿ya? Porque hemos dicho que, por ejemplo,
pueden estar involucrados pacientes con cirrosis. ¿Por qué? Porque paciente con cirrosis va a tener una falla hepática. ¿Y quién es el que produce proteínas? El hígado. Así que acá se va a alterar la albumina por una síntesis inadecuada. Y no solamente pacientes cirróticos, sino pacientes con desnutrición proteica, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el clásico Kwashiorkor, que lo van a ver después en el tema de nutrición, obesidad y bueno, ese tema es para el final, así que no se preocupe. Luego acá también la albumina está involucrada, por ejemplo, en pacientes nefróticos, porque pacientes nefróticos posiblemente que tengan proteinuria va a generar a que se pierda mucha proteína y entre esa proteína está la albumina, así que cae la presión oncótica. Y no solamente en el síndrome nefrótico, también hay un síndrome que generalmente altera a nivel gastrointestinal, ¿ya? Que es la enfermedad menstrual infantil, ya que como mencioné es una enfermedad que genera la pérdida de proteínas, pero a nivel gastrointestinal. Todo este punto está relacionado a la reducción de la presión colloidosmótica. Acá también, bueno, menciona en general cómo se produce esta falla, por ejemplo, en un paciente que presenta falla a nivel renal, porque ustedes saben, ¿no? Falla a nivel renal, pérdida de proteínas, se pierde albumina. Posiblemente exista una falla renal, pues se va a presentar lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y pues, por ejemplo, ok, posiblemente hay una falla hepática, se dé lo que es un tipo de compensación y pues genere la activación de lo que es la aldosterona. Pero bueno, ok, el cuerpo quiere compensar la pérdida, pero pues por otro lado va a generar que se empeore el edema, ¿ya? Porque va a generar un hiperaldosteronismo secundario y va a retener, en este caso con aldosterona, más sodio, más agua, y como está con el edema, que en este caso es la filtración de líquido, y yo retengo más líquido, va a ser peor, ¿ya? Acá también es un cuadro general en donde menciona que la presión colloidosmótica capilar en un paciente nefrótico es lo que predomina, no la presión hidrostática. La presión hidrostática no está tan alterada en el paciente nefrótico, más la colloidosmótica o la oncótica, ¿ok? Y bueno, creo que nada más. Ahora, por parte de la obstrucción del drenaje linfático, también veremos que es un punto clave para generar edema, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver que la obstrucción linfática puede ser inflamatoria, puede ser neoplásica, puede ser postquirúrgica o postirradiación. La más clásica es por neoplasia, ¿ya? Y cuando hay una obstrucción a nivel, pues, del drenaje linfático, que pues es por lo mismo de algún tipo de neoplasia, como le digo, que es el más popular, se denomina linfedema. Y acá también hablamos de un edema focal, ¿ya? Acá también les he puesto un gráfico en las cuales, pues, por ejemplo, dice todos los síntomas o causas para producir un linfedema, ¿ya? Acá, por ejemplo, menciona que cuando el sistema linfático está dañado, bloqueado, y no, bueno, se produce, ¿no? Un linfedema que, bueno, en este caso es cuando no es capaz de drenar la linfa y se produce una acumulación de líquido, ¿no? En los tejidos blandos. Y, bueno, se hincha, ¿no? O produce lo que es el linfedema. Las causas, neoplasias, pueden ser cirugías, ¿no? Postquirúrgicas, pueden ser parásitos o tratamiento de radiación por cáncer, ¿ya? Ahora tenemos también otro punto, ¿ya? Que hemos dicho que también cuando existe falla renal, no solo se me va a caer la albumina, sino también se activa lo que es la aldosterona, ¿ya? Si aumenta la aldosterona, posiblemente, ok, pueda que sea un mecanismo de compensación, pero si el paciente está con edema y yo activo la aldosterona, me va a retener más agua y sodio y va a ser peor, ¿ya? Acuérdense que, pues, por ejemplo, el agua, bueno, más que todo, el sodio se encuentra a nivel del volumen intravascular. ¿Ya? ¿Por qué se encuentra a nivel de volumen intravascular el sodio? Porque recuerden que existe, pues, por ejemplo, los compartimentos de intracelular y extracelular. En el intracelular predominaba el potasio, en el extracelular predominaba el sodio, pero ustedes saben que el compartimento extracelular se divide en ejercicio y se divide a nivel del volumen intravascular. Por eso a nivel del volumen intravascular está involucrado lo que es el sodio. Y si hay una alteración de,
del sodio también va a alterar las fuerzas de Starling que se encuentran a nivel del flujo sanguíneo, ¿ok? Todo tiene relación. Ahora, también acá tenemos la inflamación, que bueno, acá a comparación de los demás puntos, estamos hablando de un edema exudativo, ¿ya? Porque los demás puntos era un edema trasudado. Acá es repetir el gráfico de lo que es el tema de inflamación, que acá, por ejemplo, todo esto se produce a partir de la secreción de histamina, ¿ya? La secreción de histamina genera la retracción a nivel endotelial y me permite, pues, no solo la salida de los leucocitos, sino también la salida de líquido y proteínas. Pero este edema se divide, pues, por ejemplo, como hemos mencionado y repetimos, en exudado y trasudado. Exudado cuando existe, pues en este caso, inflamación, me genera la salida de líquido y proteínas, y el trasudado, que el trasudado más que todo se da cuando hay alteración de las fuerzas de Starling, mucha presión hidrostática o poca presión oncótica, ¿ya? Y en el caso de dar ejemplos en la inflamación, tenemos un edema focal, por ejemplo, la celulitis, especialmente en las piernas, ¿no? En los miembros inferiores, y un edema generalizado que pueden ser, por ejemplo, en casos de sepsis. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, o no sé si se me cortó en algún momento o quieren que repita algo. ¿Todo bien, chicos? Sí, todo Eh, correcto. ya, todo correcto. Ay, solo veo un check. Gracias, Nayeli. Gracias, Catherine. Los demás, ¿todo bien, chicos? ¿O, o no? Ya, todo bien. Chévere. Gracias. Ahora vamos a avanzar. Ah, justo pregunta ya para practicar. A ver, chicos, primera pregunta de examen, acuérdense. Paciente de 40 años diabético y con cirrosis hepática. Presenta edema generalizado. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor este fenómeno? A ver, chicos, tenemos un paciente diabético y con cirrosis hepática y tiene edema. Ya, te están dando tres palabras claves ahí. ¿Cuál mecanismo se estaría pues alterando para dar un edema? Posiblemente la ingesta excesiva de agua, obstrucción de la linfa, aldosteronismo primario, incremento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. A ver, ¿alguien, chicos? ¿Alguien sabe Sería Ajá, incremento de la presión hidrostática. ok. ¿Por qué? Porque va a hacer que salga más líquido, ¿no? Debido a esa fuerza. Ujú, ya. Última, última opción. ¿Alguien tiene otra respuesta? La disminución no sería de la presión oncótica por lo de la albúmina y la síntesis inadecuada. Ok, a ver, vamos a ver. Sí, justo, ¿no? Acá les mencioné tres palabras claves. Bueno, paciente de 40 años no importa mucho por ahora, pero el paciente dice que tiene cirrosis hepática. La cirrosis hepática era falla, bueno, a nivel del hígado, y el hígado produce proteínas. Así que una de las proteínas que no va a haber en abundancia es la albumina. ¿Y quién controlaba la presión oncótica o la presión coloidosmótica? La albumina. Así que va a caer la presión oncótica porque el paciente no va a producir proteínas, no va a haber albumina. Y por eso, pues la respuesta era la I, ¿ok? Disminución de la presión oncótica por el paciente cirrótico, ¿ya? Ahora, bueno, ya hemos tomado en cuenta el trastorno hemodinámico provocado pues por la alteración de las fuerzas de Starling, edema y derrames. Ya hemos visto las diferencias, ¿no? Uno es en el intersticio, otro es en cavidades. Hemos visto la morfología, cómo se ve a nivel macroscópico, pues, por ejemplo, el signo de fovea positivo con las cruces. Mientras más cruces, más hundido está la piel. Las causas, ustedes ya saben, por ejemplo, causa de aumento de presión. Siempre les van a poner paciente, por ejemplo, con trombosis venosa profunda o paciente con ICC. Siempre acuérdense que es aumento de la presión hidrostática. Si les ponen paciente como ahorita, con falla hepática, con falla renal, tienen que tener en cuenta que es una disminución de la presión oncótica por la disminución de la proteína.
También hemos visto características del líquido en el edema. Ustedes saben, ya saben cuándo es trasudado, cuándo es exudado. Trasudado cuando hay falla de las fuerzas de Starling, como pues en todo lo que estamos mencionando, ¿no? Y en el caso de un edema exudado es más que todo cuando existe algún tipo de infección, ¿ya? Ok. Ahora vamos a hablar el tema de hiperemia y congestión, ya que acá vamos a ver que, bueno, ambos están involucrados en el incremento del volumen sanguíneo en tejidos, pero aquí la diferencia es que uno es en arteria y otro es en vena. En el caso de la acumulación del incremento del volumen sanguíneo a nivel de las arterias, vamos a ver que, pues, ok, va a nivel, pues, macroscópico, la acumulación del volumen sanguíneo se va a ver de color rojito, ¿ya? Acá repetimos que hay aumento del flujo sanguíneo y por ello también va a haber una dilatación arteriolar. Y esto es un proceso activo a comparación de la congestión, que pues es un proceso pasivo. ¿Ok? Acá en la congestión hablamos de venas. ¿Ok? Y el color no es como que tan rojo como en la hiperemia. Es un color tipo rojo azulado, tipo cianótico. ¿Ya? Acá, a comparación, pues, por ejemplo, de la hiperemia, que es un aumento del flujo sanguíneo, en la congestión hay una reducción del flujo sanguíneo. Y como repetimos, es un proceso pasivo a comparación de la hiperemia, que es un proceso activo. ¿Ok? Acá es un tipo de párrafo donde menciona a más detalle cada uno. A ver, lo vamos a leer, creo que si hay tiempo. Menciona que la hiperemia es un proceso activo, lo mismo creo que menciona, pero en párrafo, en el que la dilatación arteriolar, que puede ser, por ejemplo, en procesos fisiológicos, como es, por ejemplo, cuando nosotros corremos y, por ejemplo, no sé, clásico ejemplo, las cachetas se nos ponen rojos, ¿no? Muy calientes, pues por el mucho volumen que se está acumulando, ya por la, pues en este caso el aumento metabólico, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí es de manera fisiológica, ¿no? Pero también, por ejemplo, de manera patológica podemos ver una hiperemia. No sé si, por ejemplo, alguna vez se han cortado, ¿no? Y bueno, han tocado pues la parte del corte, de la lesión y está calentita, ¿no? Pues por el aumento del flujo sanguíneo, ¿ya? Así que también la hiperemia hay que tener en cuenta que puede estar en procesos fisiológicos o también en patológicos. En el caso de la congestión, pues es un proceso pasivo, perdón, ¿ya? Que pues se genera a partir de una alteración del retorno venoso, ¿ya? Como por ejemplo en pacientes con cianosis. Acá también hay un gráfico que pues menciona a detalle cada uno. Acá, por ejemplo, la hiperemia, ¿qué es? Es llegar a mayor cantidad de sangre en un tejido u órgano, ¿ya? Por eso dice aumento del flujo sanguíneo, que puede estar, como mencionamos, a nivel fisiológico y patológico. En el caso del fisiológico puede ser cuando hay mucha demanda metabólica en los ejercicios, o patológicos cuando existe algún tipo de infección, inflamación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros observamos a ello, tocamos y está muy calentito o hasta está rojo, ¿ya? En cambio, pues, por ejemplo, en la congestión veremos pues que acá la sangre, ok, sí se acumula, ¿ya? Pero posiblemente sea una sangre no oxigenada, que está desoxigenada, como en los pacientes con cianosis, ¿ya? Acá menciona que, pues, por ejemplo, hay una congestión, como repito, ok, hay mucho volumen sanguíneo, pero que posiblemente esté con hemoglobina desoxigenada y va a generar la acumulación de hemoglobina desoxigenada que se puede evidenciar a nivel macroscópico con el proceso de cianosis, ¿ya? Como piel casi azulada, color rojo azulado, por eso menciono. Y bueno, también la congestión tiene otro tipo de proceso que también le denominan congestión crónica, que menciona que es cuando se genera perfusión inadecuada, produciendo hipoxia, y una, pues en este caso, bueno, no, genera perfusión inadecuada y hipoxia mantenida, ya, por eso está la hipoxia acá, causando muerte celular parenquimatosa, ya, porque pues de la hipoxia, mira cómo pasa la atrofia y fibrosis secundaria, ya, mire cómo llega la fibrosis. Y acá es lo mismo, ¿no? Es un cuadrito que menciona, pues, como de la hipoxia, que es, pues, la disminución de lo que es el oxígeno, ¿ya? Disminuye, pues, en este caso, la perfusión del flujo sanguíneo, me genera alteraciones en las fuerzas de Starling, ¿no? En la presión oncótica, la presión osmótica, ¿no? Acá también, por ejemplo, dice que hay un aumento de la presión hidrostática, por lo mismo de la congestión, ¿ok? Puede ser aumento del volumen sanguíneo, pero no menciona de que, pues, ok, hay aumento del flujo,
pero ¿estará oxigenada la sangre en congestión, en alteración de retorno venoso? En este caso que mencionamos, no. O sea, puede estar acumulada la sangre, pero no necesariamente con una hemoglobina adecuada, ¿ok? Por eso hay un aumento de la presión hidrostática por la acumulación, me genera trasudado. En el caso de la hipoxia, ok, no hay oxígeno, no hay posiblemente perfusión en un tejido y me genera degeneración parenquimatosa y finalmente la atrofia. En el caso del trasudado me genera edema. Estas dos combinaciones, pues finalmente a nivel pues de un tipo de órgano, acá no mencionan por ejemplo la teoría cuál, pero mencionan que al final todo este proceso me produce lo que es fibrosis, ¿ya? En general, acá lo que deben sacar es la diferencia en que la hiperemia se da en arterias, la congestión es en venas. La hiperemia puede ser fisiológico, puede ser patológico. La congestión siempre puede, perdón, es patológico y se ve en procesos de cianosis, ¿ya? Pero los dos cumplen el incremento del volumen sanguíneo, ¿ya? Ahora, seguimos. Aquí, bueno, la hiperemia y congestión, las causas y diferencias ya vimos, no tengo que repetir. Ahora hablamos de la alteración en la hemostasia, ¿ya? Acá vamos a ver que existe hemostasia primaria y secundaria. En general, la hemostasia primaria es más que todo cuando vemos ese proceso en la cual solo actúan las plaquetas. En cambio, la hemostasia secundaria es cuando solo vemos ahí la acción de los factores de coagulación. Pero ustedes saben que, o sea, la hemostasia primaria, ok, forma el tapón plaquetario, pero para darle estabilidad al tapón plaquetario, pues tengo que pues, generar fibrina. Y esa fibrina me da pues los factores de coagulación, así que necesito pues tanto el proceso primario como secundario, ¿ya? Acá para ver la hemostasia debemos saber pues que pues básicamente nos permite controlar la hemorragia ante una lesión vascular, ¿ya? Y acá hay tres procesos para generar una hemostasia correcta. Acá, por ejemplo, empezamos con la vasoconstricción, ¿ya? Y acá todo inicia a través pues de una lesión a nivel endotelial. Y esta lesión a nivel endotelial me va a generar, bueno, pues como, digamos, un mecanismo espontáneo, la activación de lo que es el sistema simpático. Imaginemos que estamos perdiendo mucha sangre. El sistema nervioso se va a dar cuenta y va a actuar a nivel de la adrenalina. La activación, pues en este caso de las fibras del sistema simpático, van a llegar a lo que es el vaso sanguíneo, el endotelio que está dañado y genera el espasmo, ¿no? Para que se contraigan y ya no perdamos más sangre. Ese es el primer punto. Luego, ¿ok? Está contraído lo que es el vaso, necesito hacer un tapón para no perder sangre, ¿ya? Porque no siempre va a estar contraído el vaso, necesito taparlo de una vez. Y para taparlo, pues hago la formación de un tapón plaquetario. Tengo que llamar a las plaquetas. Y aquí se produce pues el mecanismo que conocemos, pues adhesión, agregación, etcétera. Pero todo lo hacen las plaquetas. Aquí en primer lugar se va a dar la adhesión plaquetaria, ¿ya? Y la adhesión plaquetaria se da con el BWDF, ya que lo van a ver siempre en la, bueno, función de las plaquetas, que es el factor von Willebrand, ya ese me da la adhesión de las plaquetas. Luego se da el cambio de forma de las plaquetas, ya que pues, por ejemplo, pasan a ser laminar aplanadas con espículas. Ya, bueno, así lo menciona la teoría. Son un poquito como que más espiculadas para que si vienen más plaquetas se junten más rápido y como que se unan mejor, ¿ya? Para eso cambian de forma. Luego, pues ya, ok, llegan las plaquetas, se da lo que es la liberación de gránulos y esta liberación de gránulos va, en este caso, a reclutar más plaquetas. Recluta más plaquetas y se forma la agregación plaquetaria. Y se van juntando, se van juntando, se van juntando y se va dando lo que es el tapón hemostático. ¿Ok? Acá también hay un gráfico en las cuales, pues, digamos, de manera detallada, ve los receptores de cada punto que produce, pues, en este caso, el tapón plaquetario. En primera hemos dicho que se da la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria verán que actúa el factor von Willebrand, que es la cruz, en este caso, de Celestito. ¿Ya? Este factor von Willebrand se une con el receptor de colágeno subendotelial. ¿Por qué con el receptor de colágeno subendotelial? Porque por aquí ha habido un tipo de lesión y ha generado la exposición del colágeno, ¿ya? Luego también aquí vemos que pues la adhesión plaquetaria
se da pues con una plaqueta y esta plaqueta pues tiene su receptor también para que se una con el factor von Willebrand, que es la glucoproteína 1B. Luego hemos dicho que se da también la agregación plaquetaria para llamar más amigas plaquetas. Y esta agregación plaquetaria también tiene su receptor y el receptor es la glucoproteína 2B3A. Esa, acuérdense chicos, siempre viene. ¿Cuál es la glucoproteína que actúa en la agregación plaquetaria? La glucoproteína 2B3A, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a lo que es la hemostasia secundaria. ¿Qué hemos dicho? La hemostasia primaria actúa plaquetas, hemostasia secundaria actúa factores de coagulación. Y ustedes saben que los factores de coagulación pues tienen diferentes vías, la vía extrínseca y la vía extrínseca, ¿ok? Pero al final todas congenian, o cuál es su objetivo de ambas vías, formar fibrina, que es básicamente, imaginemos que le pongo cinta al tapón para que sea un poquito más estable, ¿ya? Y para que no se pues dispersen, ¿no? Todas las plaquetas que han llegado. Acá vemos que pues, por ejemplo, te están dando el ejemplo de un tipo de pues vía extrínseca, ¿ya? Porque todo actúa a nivel pues del factor tisular, que es pues cuando existe un daño a nivel del vaso sanguíneo. Al final vemos toda esta cascada, ¿no? Donde actúan los diferentes factores de coagulación, también actúan cofactores como pues el 5, actúan también calcio, pero finalmente pues producen la fibrina que le va a dar estabilidad o va a consolidar el tapón, ¿ok? Acá hay un gráfico en las cuales también mencionan los dos vías, ¿no? Las vías de coagulación, la vía extrínseca y la intrínseca, ¿ya? Aquí lo que importa para el examen es saber que la vía extrínseca inicia con el factor tisular, la vía intrínseca actúa o inicia con el factor número 12. Acuérdense, chicos, del inicio. El inicio y el final son puntos claves. Al final los dos producen fibrina, pero el inicio son diferentes. El inicio es con factor tisular para la extrínseca y el 12 para la intrínseca, ¿ok? Y bueno, aquí estaría ya estable lo que es el tapón plaquetario, o sea, se estaría ya estabilizando lo que es el coágulo y ya no estaríamos en este caso generando una hemorragia. Pero no toda la vida vamos a estar con ese trombo, con ese coágulo, ¿ok? Porque, ok, el trombo se está generando para no perder sangre. Luego, pues va a actuar todo el mecanismo de reparación y se tendría que eliminar el trombo. Y para eliminar el trombo, pues necesito el sistema fibrinolítico o también pues denominado fibrinolisis. Y por el mismo nombre sacas que la fibrinolisis va a tratar de eliminar la fibrina para pues destruir la estabilidad del trombo. Y acá va a actuar en este caso el activador de plasminógeno tisular y urosinasa. ¿Ok? Estos que generan que pues el plasminógeno se active a plasmina y esta plasmina va a dar la destrucción de la fibrina, ¿no? Por eso acá ven, por ejemplo, este mecanismo que pues gracias a la plasmina, la fibrina se vuelven pues en productos de degradación de la fibrina. ¿Quiénes son los clásicos activadores de la plasmina? El, bueno, TPA y el UPA. Ya por lo menos acuérdense de estos dos que la verdad es que no me acuerdo ahorita cuáles son las abreviaciones, pero si preguntan solamente, o sea, con saber que la TPA y la UPA, así como tal, están en la activación de plasminógeno plasminas, chévere, y que actúan a nivel de, pues, en este caso, la eliminación de la fibrina para, pues, restablecer la permeabilidad vascular, todo tranquilo, ¿ya? Pero ustedes saben que no toda la vida vamos a estar con este coágulo, porque posiblemente, imaginemos, que los factores de coagulación siguen procesando, siguen generando más, por ejemplo, fibrina, o imaginemos que la hemostasia primaria siga reclutando más plaquetas, este trombo va a crecer. Crece, crece, crece y va a llegar al punto de obstruir todo el vaso sanguíneo. Y esto, ok, empezó o sea, con un objetivo bueno, pero a la larga puede ser algo malo porque pues va a obstruir el vaso sanguíneo, no va a llegar flujo, se va a generar posiblemente una isquemia, imaginemos, no sé, a nivel del tejido cardíaco y pues se da un infarto en la persona. Por eso no conviene que pues la hemostasia siga y siga y siga.
necesita que haya pues un tipo de sistema que contrarreste, y ahí está el sistema fibrinolítico, ¿ok? Ahora seguimos. Acá, pregunta, chicos. A ver, pregunta de examen. La vía extrínseca de la coagulación es desencadenada por factor 8, factor tisular, factor 3, factor 12, factor 5. A ver, chicos, ¿alguien tiene la respuesta? El factor ¿Quién? Ajá. Ah, sí, ok, perdón. Factor tisular, ¿no, Nayeli? Sí, Ok, factor tisular. Vamos a ver, sí, factor tisular, ¿no? Los que les dije, chicos, para los factores de coagulación, por lo menos acuérdense el inicio y el final. El inicio, la extrínseca con factor tisular, de ahí desencadena todas las demás factores. En el caso de la vía extrínseca, inicia con la 12, pero al final los dos se congenian para formar fibrina, ¿ya? Ahora seguimos. Ahora vamos a hablar de las hemorragias, que sería, ok, no me funcionó la hemostasia, se produce hemorragia. Posiblemente, ¿por qué? Porque hay una rotura del vaso sanguíneo, o posiblemente, ¿por qué? Porque no ha funcionado bien la hemostasia primaria, o sea, no hay buena funcionalidad de las plaquetas, o posiblemente también sea un fallo de la hemostasia secundaria y no hayan, en este caso, cumplido su función los factores de coagulación. ¿Ok? Las consecuencias que pueda traer la hemorragia dependen del grado, dependen del volumen sanguíneo, que pues, por ejemplo, puede ser una hemorragia pequeña o puede ser una hemorragia que llegue hasta shock, ¿ok? También depende de la velocidad y depende de dónde se esté localizando, ¿ok? Acá menciona que, por ejemplo, si existe una hemorragia con pérdida rápida, masiva, pues que puede ser por algún tipo de traumatismo, se me produce lo que es un shock, ya un shock clásico, que es el hipovolémico por pérdida, en este caso de volumen intraplasmático, clásico de shock hipovolémico. Ya eso es súper rápido, ya que es, pues, por ejemplo, accidentes automovilísticos. Pero también hay, por ejemplo, pérdida sanguínea crónica, que algunas veces ni el paciente siente que pierde sangre, ¿ya? Y, o sea, de manera literal, ¿no? O sea, no es que esté perdiendo por algún tipo de herida, ¿no? Sino es que posiblemente como, ay, perdón, chicos. Voy a cargar un ratito mi cel, que diga mi computadora, antes que se apague. Ya. Ya, bueno, ¿qué estaba hablando? Ok. En la pérdida masiva rápida puede ser un shock hipovolémico. En el caso de la pérdida crónica, bueno, que muchas veces ni el paciente se da cuenta, pues es una causa de anemia ferropénica, ¿no? Porque ustedes saben, la anemia es disminución de la hemoglobina y la hemoglobina está relacionada con el flujo sanguíneo, con la sangre, ¿ok? Acá en la hemorragia lo importante de lo que preguntan, pues es ¿cuáles son las patologías relacionadas a hemostasia primaria, a hemostasia secundaria y a un tipo de hemorragia a nivel de los vasos pequeños? ¿Ok? En el caso de, por ejemplo, una hemostasia, una alteración en la hemostasia primaria, o sea, en el proceso en las cuales se recluta plaquetas, vamos a ver que generalmente se manifiesta a nivel de la piel y las mucosas. ¿Cuándo se produce? Cuando hay, pues, por ejemplo, defecto a nivel de las plaquetas, repetimos, ¿ya? Y bueno, también alteraciones a nivel del factor von Willebrand, que esto es lo que me permite la adhesión de las plaquetas. Si no se adhieren bien, no se va a formar el tapón. ¿Ya? Y bueno, como mencionamos, si existen defectos en las plaquetas, como puede ser, por ejemplo, en la fábrica, en alteraciones, por ejemplo, de la médula ósea, o también, pues, por ejemplo, cuando existen enfermedades autoinmunes que pues atacan a la propia plaqueta, pues se genera una alteración, posiblemente una disminución en el número, como puede ser en las trombocitopenias, y no se forma la hemostasia primaria. Acá, como mencionamos, generalmente se evidencian a nivel, perdón, a nivel de la piel y las mucosas. Y en el caso de ver a nivel pues de la piel, tenemos pues las petequias, las púrpuras, la equimosis y el hematoma, ¿ya? En el caso de diferenciarlas es más que todo por el tamaño. En el caso de las petequias vamos a ver que son las más pequeñas. En el caso de la esquimosis son las más grandes, ¿ya?
Eso tienen que siempre también tener en cuenta, chicos, porque, bueno, cuando estén en medicina 1, les van a decir, o siempre va a llegar un paciente con, por ejemplo, este tipo de manchitas, y les van a decir, el doctor, ¿es petequia o es equimosis? Y tú sabes de qué, pues si es puntitos como que pequeñitos, es petequia, ¿ya? Y tienen un diámetro de 1 a 2 milímetros, ¿ya? Luego le sigue púrpuras. En el caso de las púrpuras son mayor a 3 milímetros. Y en el caso es mucho más grande, que miden pues más de 1 a 2 centímetros, es la equimosis, ¿ya? Y después de la equimosis es más grande, pues el hematoma, ¿ya? Ahora, eso es por parte de la hemostasia primaria. Ahora tenemos la hemostasia secundaria. Como hemos dicho, la primaria es para plaqueta, la hemostasia secundaria es para alteraciones en los factores de coagulación. Y un clásico ejemplo es la hemofilia. Paciente cuando le digan con hemofilia deben tener en cuenta que es un paciente posiblemente con alteraciones a nivel del factor de coagulación, ¿ya? Acá también vemos dónde se localizan las hemorragias secundarias. Acá, por ejemplo, se ubican a nivel de los músculos, ¿no? En las partes blandas, o también pueden ser a nivel de las articulaciones, que si hay una hemorragia a nivel de las articulaciones se va a denominar hemartrosis, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la hemartrosis, que no se ve mucho, pero ustedes, o sea, por teoría van a tener en cuenta que es una hemorragia a nivel de las articulaciones, en especial de la rodilla, ¿ya? Ahora, seguimos. Ahora también tenemos alteraciones a nivel, pues, por ejemplo, de los vasos pequeños, ¿ya? Acá menciona que se manifiesta por púrpuras palpables, equimosis y hematomas. Y mencionamos que también estas se caracterizan por trastornos a nivel de los pequeños vasos, causando vasculitis, o también pueden generar a nivel de estos pequeños vasos una fragilidad generada a partir de acumulación de amiloidosis, ¿ya? Amiloidosis es un tipo de proteína que se acumula muchas veces en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y genera pues alteraciones. Acá hay púrpura palpable, por ejemplo, ¿no? Que también pues es una manifestación en los pequeños vasos, y equimosis, ¿ya? Pero más que todo aquí, por lo menos este PPT, es acordarse de las diferencias en el tamaño de petequias, púrpuras y equimosis. En el caso de la hemostasia secundaria es más acordarse que es una alteración de los factores de coagulación y que están en los músculos y articulaciones. Y a nivel, pues, por ejemplo, de alteraciones en los vasos pequeños, pues también se produce púrpuras palpables y equimosis, pero el término que está acompañado de los vasos pequeños siempre es la vasculitis, ¿ya? Por eso está en punto rojo, o bueno, está coloreado en rojo porque pues fue pregunta de examen, ¿ok? ¿Ha quedado todo claro, chicos? No sé si se ha cortado el, este, la señal o todo bien. ¿Todo bien, chicos? Es que voy a estar preguntándoles porque no quiero tampoco que se corte en cualquier momento. Pueden reaccionar si no, por favor. Está todo bien. Gracias, Nayeli, y los demás. Creo que sí, supongo. Ya, bueno. Ahora vamos a avanzar, ¿ya? Acá, bueno, estamos bien, ya hemos visto las alteraciones en la hemostasia. Tenemos, pues, por ejemplo, el tema de hemorragia, que ya lo hemos visto, ¿no? Alteraciones según hemostasia. Hemos visto la primaria, que es en relación, pues, por ejemplo, a las alteraciones en las plaquetas, la hemostasia secundaria, cuando son alteraciones a nivel de los factores de coagulación, y las afecciones a nivel de los pequeños vasos, que están más relacionados a lo que son las vasculitis, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema de trombosis, porque ustedes saben que si me paso, por ejemplo, o bueno, no me paso yo, sino es que el mecanismo se excede, ¿no? La hemostasia primaria se excede y la hemostasia secundaria se excede y no hay nadie que lo regule, se produce lo que es un coágulo, y este coágulo, bueno, en términos médicos se va a denominar la trombosis, ¿ya? La trombosis. Acá, ¿qué es la trombosis? La formación de una masa de sangre coagulada en la circulación. Y acá vamos a ver siempre una triada que acompaña a la trombosis, que es la triada de Virchow. Esta triada de Virchow, como se menciona aquí, presenta tres factores muy importantes que pues mencionan que son el origen para formar lo que es un trombo. Y son la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anómalo, ¿ya? ¿Cuál es el más importante o cuál es el que pues digamos predomina de los tres? La lesión endotelial, porque todo empieza desde ahí. ¿Qué mencionamos?
que el endotelio es responsable de la homeostasis vascular, ¿ya? Porque es el que presenta, bueno, en primer lugar, la primera lesión, ¿no? Porque a partir de ahí se da, pues, la activación del hemostasio. Y adicionalmente, por la misma localización, como mencionan aquí, está expuesto a muchos factores que pueden dañarlo. Ahí están, pues, las fuerzas mecánicas, factores humorales, etcétera, ¿ok? Y bueno, cuando se presenta una disfunción a nivel endotelial, pues se activa, por ejemplo, su función procoagulante, se activa su función proinflamatoria, se activa su función prooxidante, se activa su función proliferativa, ¿ok? Ahora, vamos a ir por el otro lado. El otro punto de la triada de Virchow es el flujo sanguíneo anómalo, ya que acá voy a poner acá, ¿ya? Aquí en el flujo sanguíneo anómalo tenemos dos puntos. Tenemos la éstasis y la turbulencia. La éstasis está más relacionada a lo que es trombos venosos, ¿ya? Y acá menciona que una trombosis venosa tiene un crecimiento en dirección del flujo. También en el flujo sanguíneo anómalo encontramos turbulencias. Y aquí, a comparación del éstasis, vamos a encontrar trombos a nivel arterial, ¿ya? O cardíaco. Y acá el crecimiento de un trombo arterial va a ser un crecimiento retrógrado, ¿ya? Acá también vemos que en el flujo sanguíneo anómalo, pues, por ejemplo, está el cambio de flujo laminar a flujo turbulento. Ese cambio también es un tipo de, pues, factor de riesgo para producir trombosis. Acá también menciona que, pues, el flujo sanguíneo anómalo está relacionado al impedimento, a la retirada o dilución de los factores de coagulación, ¿ya? Por parte, pues en este caso, o sea, si en el caso existe un tipo de flujo que pues esté, en este caso, con algún tipo de fuerza en exceso, como es, por ejemplo, en los flujos turbulentos, posiblemente los factores humorales, como son pues las proteínas, los factores de coagulación, no van a poder retirarse cuando pues se dé la regulación del sistema fibrinolítico, van a mantenerse porque posiblemente hay una turbulencia en exceso. Y esto va a generar pues que se acumule y se dé pues lo que es la trombosis, ¿ya? Por eso también el cambio de flujo laminar a turbulento es un punto clave para pues producir trombos. Ahora también tenemos lo que es la hipercoagulabilidad. Ya la hipercoagulabilidad también es un punto de la triada de Virchow, que existe pues la hipercoagulabilidad primaria y la hipercoagulabilidad secundaria. En el caso de la primaria siempre es genético, en el caso de la secundaria es adquirido. ¿Cuál es lo que preguntan? ¿Cuál es primario y cuál es secundario? Ya, porque hay varios factores que están en cada uno. Acá vamos a verlo, creo, mejor aquí. Ya, creo que ahí se ve mejor. En el caso de la primaria o genética, tenemos que ver que están relacionadas a alteraciones en el factor número 5 o también denominado factor 5 de Leiden, ¿ya? En el caso de secundarias adquiridas, generalmente, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular o pacientes que estén mucho tiempo inmovilizados, ¿ya? Acuérdense, chicos, por lo menos estos amarillitos siempre preguntan en examen. El genético, el factor 5 mutado, el adquirido secundario, pacientes postrados, pacientes con fibrilación auricular, ¿ya? Ellos producen opción a presentar, pues, coágulos, ¿no? Por eso dice hipercoagulabilidad. Ahora pasamos a la morfología. En el caso de la morfología, veremos que, pues, por ejemplo, los trombos están unidos focalmente a una superficie vascular, obvio, ¿no? Porque no hablamos de émbolos. En el caso de émbolos, sí era que, pues, posiblemente un trombo del lugar de origen, donde, pues, se haya originado, valga la redundancia, se desprenda y vaya a otro lado. En cambio, cuando hablamos de trombo, es que se encuentra en el lugar que se originó, ¿ya? Por eso están unidos focalmente en la superficie vascular. Acá también menciona, se forma en cualquier parte del aparato cardiovascular y varían en cuanto a forma, tamaño y bueno, según la zona implicada y según pues también la causa. Acá también menciona que los trombos que se producen en cavidades cardíacas, que puede ser por algún tipo de contracción miocardíaca, no solamente, o sea, vamos a denominar los trombos murales. Algunas veces, pues en la teoría les van a mencionar trombos murales a nivel de las cavidades cardíacas, no necesariamente, ¿ya? Porque también pueden producirse a nivel, pues, de la luz de la aorta y también llamarse trombos murales. Solo acuérdense que los trombos murales están a nivel, por ejemplo, de todo el sistema cardiovascular.
Y bueno, también a nivel morfológico van a ver que pues se va a presentar un tipo de delineación específica, ya que lo van a ver aquí. Aquí en los trombos van a ver las líneas de Sang, ya que es pues acá una acumulación de líneas blancas y oscuras. ¿Por qué blancas? Porque hay depósitos claros de plaquetas y fibrinas. ¿Por qué oscuras? Porque es una acumulación de eritrocitos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos la imagen donde ven un poquito mejor lo que son las líneas de Sang. Acá las líneas blancas, que son las plaquetas, ¿ya? Por ejemplo, y fibrina, ¿ya? Acá, por ejemplo. Y en este caso la F van a ver que está un poco oscurito, ya que son pues la acumulación de eritrocitos, ¿ya? Y bueno, nada más, ahora vamos a pasar a lo que es la evolución, que veremos que pues a partir de un tiempo en específico, digamos a largo plazo, vamos a ver que muchas veces el trombo toma diferentes caminos. Lo normal, con carita feliz, es que un trombo pues llegue a la resolución, o sea, llegue el sistema fibrinolítico y pues genere la permeabilidad correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decimos, ¿por qué decimos que hay una alteración en la permeabilidad? Perdón, una correcta permeabilidad, porque actuaron pues el sistema fibrinolítico, pues eliminaron el trombo y ya pues no hay ninguna interrupción. Pero a partir de este trombo puede también a largo plazo generar alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, una de las más clásicas es que el trombo se convierta en émbolo. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Cuando pues el trombo, desde su lugar de origen, posiblemente con un tipo de flujo turbulento, pues se desprenda, se fragmenta y vaya a otro lado, ya migre a otros tejidos, migre posiblemente a vasos más pequeñitos, ¿ya? Y eso es un riesgo, porque si es un vasito pequeñito y viene un trombo y lo tapa completamente, puede haber isquemia, ¿ya? También puede haber un tipo de propagación a partir de un trombo, que es el crecimiento del trombo, o sea, sigue creciendo, sigue acumulando plaquetas, sigue acumulando fibrina, ¿ya? A largo plazo, los más específicos son la organización y la recanalización. En el caso de la organización, veremos que se organizan, bueno, para generar un crecimiento mayor, involucrando no solo células endoteliales, sino también involucran células del músculo liso y fibroblastos, ¿ya? Y en el caso de la recanalización, es más que todo formar, por ejemplo, estos huequitos que ven aquí blanquitos, que son los canales capilares, que es básicamente para restablecer el flujo. O sea, por estos canales va a salir lo que es el flujo sanguíneo, ¿ya? Para restablecer la luz. Y básicamente el trombo se va a adherir a lo que son las paredes del vaso, ¿no? Ya va a ser como algo más del vaso, no va a ser algo anómalo, ¿ya? Este es a largo plazo, acuérdense, chicos, es como una fase más crónica, por lo menos estos dos puntos. Y acá tenemos también la coagulación intravascular diseminada, que también es llamada el SID, ya por las siglas, coagulación intravascular diseminada, PID. Acá es una aparición súbita e insidiosa y más que todo vamos a mencionar que no es una enfermedad específica, ¿ya? Aquí se menciona que básicamente es la formación de trombos, pero de manera excesiva, digamos que es una formación diseminada de trombos en diferentes lugares de la microcirculación, que, ok, puede que se forme el trombo, pero también hay que regular. Y ustedes saben que para regular se utiliza pues el sistema fibrinolítico y va a generar pues la destrucción de los trombos. Y si los trombos están en todos lados porque está diseminado, pues se va a generar un tipo de hemorragia que puede tener pues riesgo a pues el paciente que se dé a lo que es un tipo de shock, ¿ya? Por eso acá menciona, ¿ok? Se da la fibrinolisis causando un problema de hemorragia por una coagulopatía de consumo. Por eso les van a poner en algunos casos en los exámenes coagulación intravascular diseminada, puede causar o también es llamado coagulopatía de consumo. Esas dos opciones, o sea, esas dos palabras o esas dos frases siempre van a estar juntas, ¿ya? Así que acuérdense que la coagulación intravascular diseminada, o sea, el SID, siempre está acompañado de coagulopatía de consumo, ¿ya? Y esto es súper riesgoso porque llega hasta la muerte del paciente, ¿ya? Ahora vamos a seguir. ¿Todo claro ahí, chicos? ¿O se me ha cortado la conexión? ¿Todo bien? Ya, creo que sí.
Ya. Ahora vamos a hablar del embolismo, ya que era básicamente que un trombo se fragmente y llegue a lugares más estrechos y generen pues un tipo de isquemia. Acá en general, en el tema del embolismo, vamos a ver, por ejemplo, que el embolismo es un tipo de masa que pues, no necesariamente está formada de líquido, sino también puede ser de algo sólido o puede ser de algo gaseoso. Por eso existen diferentes tipos de émbolo, ya que es transportado por todo el torrente sanguíneo hacia distancias largas que por ello pues se diferencian del trombo, ¿ya? Acá menciona que el émbolo son masas que frecuentemente pues son causadas por pues un tipo de, por ejemplo, flujo turbulento generando un tipo de fragmentación denominando, o sea, a partir de un trombo, ¿no? Porque, o sea, el trombo está ahí localizado, posiblemente venga el flujo turbulento, lo desprenda y por eso también son denominados tromboembolismos, ¿ya? Porque de un trombo ha salido un émbolo, ¿ya? Acá, dependiendo su origen, pues los émbolos se pueden alojar en cualquier parte del árbol vascular y por ello, pues tenemos diferentes tipos de émbolos, ¿ya? El primero es el émbolo pulmonar, ¿ya? Que acá está relacionada a partir del origen de una trombosis venosa profunda, ¿ya? Aquí la que va a afectarse es la circulación derecha, ¿no? Aquí, ¿por qué la circulación derecha? Porque, por ejemplo, aquí más que leer es entender. Imaginemos, por ejemplo, que un paciente con trombosis venosa profunda, que hemos dicho que generalmente se localizan en las piernas, está haciendo mucha fuerza, está corriendo para una maratón o está, no sé, trotando por el parque y pues hace, no sé, un tipo de movimiento fuerte, un movimiento brusco y ese trombo que está localizado en las piernas se fragmente y llegue por, pues, por ejemplo, la vía de la vena cava inferior a lo que es la cavidad cardíaca. Llega a la cavidad cardíaca por la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho, pasa por el tronco pulmonar, llega a lo que es los vasos sanguíneos, en este caso pulmonares, y se pues impregna, ¿no? Porque ustedes saben que los vasos sanguíneos pulmonares, a comparación pues del sistema circulatorio de todo el organismo, son un poquito más pequeñas y se obstruyen pues mucho más rápido. Y pues me genera un tipo de émbolo pulmonar que salió a partir de lo que es la trombosis venosa profunda de las piernas. Por eso estos pacientes pues generalmente tienen disnea, ¿ya? Por ese tipo de fisiopatología. Y bueno, acá menciona pues que la presentación es recurrente, ¿ya? En el caso, pues, en estas situaciones sea pequeña, digamos, el vaso sanguíneo va a ser mucho más mortal para la persona porque se va a obstruir totalmente, ¿ya? Si el émbolo posiblemente sea pequeñito, ok, pero si la arteria o pues el vaso sanguíneo tiene un diámetro mucho más pequeño, pues se va a subir súper más rápido y pues puede generar un tipo de muerte en el paciente, ¿ya? Pero en el contexto, ustedes ya saben que la embolia pulmonar es a partir de la trombosis venosa profunda. Ahora, tenemos la tromboembolia sistémica. Acá también es un concepto general, más que leer. ¿Ya? Aquí lo importante es saber que se está alterando la circulación izquierda, ¿ya? Allá, por ejemplo, en la parte de la que es la embolia pulmonar, más que todo afecta a la derecha, ¿no? Porque pues está más que todo involucrado lo que es la vena, llega a la cavidad derecha y se pues produce todo ello. En cambio, en la trombolia sistémica es más que todo izquierda. ¿Por qué? Porque todo se origina, por ejemplo, en los trombos a nivel de las cavidades cardíacas, esos denominados trombos murales que hemos mencionado, que son cuando pues se genera a partir de pues el sistema cardiovascular. Ok, imaginemos que en la cavidad cardíaca se origina un trombo, que no sé, un paciente, por ejemplo, con hipertrofia o con una alteración, no sé, en las válvulas, genera un tipo de fuerza, ya a nivel, pues, por ejemplo, del ventrículo izquierdo. Este trombo que se encuentra a nivel del ventrículo izquierdo va a salir, sale por la aorta y tiene muchas vías pues para ubicarse. Y una de las más clásicas es, por ejemplo, cuando llega a nivel de la arteria carótida y pues da opción a llegar a lo que es un infarto cerebral, ¿no? Los ACVs, pero todo a partir de qué? De un trombo que se ubicó a nivel cardíaco.
Ya, esa es una tromboembolia sistémica que altera la circulación izquierda. La embolia pulmonar generaba una alteración a nivel de lo que es la vía derecha. Ahora, ya tenemos la A, tenemos la B, ahora vamos a ir a la C. Aquí es a partir de una embolia grasa y médula ósea. ¿Cómo se origina? Cuando hay una fractura de huesos largos o quemadura. ¿La vía cuál es? La vía es sistémica. ¿Dónde se produce frecuentemente? Se produce en los pulmones, se produce a nivel del sistema nervioso, ¿ya? El sistema encefálico. Ahora, en la presentación, por ejemplo, puede ser muchas veces por obstrucción mecánica y lesiones bioquímicas. ¿Cómo se produce? Se produce, por ejemplo, a partir de una persona que posiblemente se fracture un hueso largo. Ustedes saben que pues el hueso no solamente está compuesto de un material duro, ¿no? El material óseo, sino también está compuesto alrededor pues de capilares, de vasos sanguíneos. Así que si se fractura el hueso, también se fracturan los capilares. Se fracturan los capilares y dan opción de que pues lo que se encuentra alrededor de lo que es el tejido óseo se impregne en los vasos sanguíneos. Y uno de los que se puede impregnar es el tejido adiposo, ¿ya? Llega a nivel, pues, por ejemplo, de la circulación de lo que es el hueso y se forma, pues, una opción de embolia, ¿ya? Ahora, también tenemos lo que es la embolia aérea, ¿ya? Aquí el origen es por burbujas de aire que, pues, en este caso, ingresan a la arteria, ¿ya? Aquí se está alterando la circulación venosa, también puede alterarse lo que es el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. ¿Dónde pueden estar ubicados? Pueden estar ubicados en el encéfalo, pueden estar ubicados a nivel cardiovascular, pueden estar ubicados en los miembros superiores o inferiores, ¿ya? Acá vamos a ver que la presentación puede ser embolia por descompensación, puede generar disnea, dolor muscular agudo en el paciente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un gráfico clásico. Siempre les van a poner como ejemplo un tipo de buzo. Y el buzo, pues, por ejemplo, veremos que aquí, ok, el buzo puede bajar hasta profundidades, hasta un tiempo determinado, pero luego, pues, tiene que subir a la superficie. Pero este rápido cambio de presiones cuando sube, o sea, de manera brusca puede originar lo que es una embolia aérea, ¿ya? Por eso los buzos tienen riesgo a esta embolia. No solamente los buzos, sino también mencionan que hasta actos quirúrgicos como es, por ejemplo, en el odontólogo, puede también generar un tipo de ingreso de aire, ¿ya? A nivel de la cavidad oral. Acá también menciona que no solamente en estos dos puntos, sino también menciona que las burbujas de gases pueden también ingresar, por ejemplo, en algún tipo de, por ejemplo, acción del médico. No sé si, por ejemplo, en la práctica ustedes han canalizado, siempre mencionan que, pues, por ejemplo, la jeringa no tenga aire, porque imaginemos que en el vaso le ingresemos, no sé, una cantidad, no sé, por ejemplo, un 1 ml o 2 ml, eso es súper grave porque pueden generar un tipo de embolia. Le estás ingresando aire, ¿no? Le estás ingresando aire a nivel pues, de los vasos sanguíneos y pues puede generarlo, como mencionamos, embolia y posterior pues una isquemia. Y bueno, acá mencionan también un punto importante que fue pregunta de examen si no me equivoco, ¿ya? No suele ser de riesgo al menos que alcance los 100 centímetros cúbicos o más de esta cantidad, ¿ya? ¿Ok? O sea, cuando recién llegue a los 100 centímetros cúbicos, recién puede generar lo que es un tipo de riesgo a embolia aérea. ¿Ya? Ahora, bueno, el último punto es la embolia del líquido amniótico. ¿Ya? Acá se origina a partir pues de una infusión de líquido amniótico a la circulación materna. En general, vamos a decir que afecta la vía de la circulación derecha. Los lugares más frecuentes son en el pulmón, el encéfalo, y en términos generales es que esta embolia se produce cuando hay una alteración a nivel, pues, por ejemplo, de las venas uterinas. También puede ser a nivel, pues, o sea, de las venas que se encuentran en el sistema materno están rotas y pues toda la circulación o el líquido que se encuentra a nivel fetal va a ingresar a la circulación materna. Y esto va a generar pues una embolia del líquido amniótico, porque el líquido amniótico que está pues a nivel del feto ingresó a nivel pues por ejemplo de las venas del sistema circulatorio de la madre. ¿Ya? En general es eso, nada más. Ahora
Vamos a pasar a pregunta. A ver, chicos, esta es pregunta de examen. ¿Ah? Mujer de 15 años se cae de su bicicleta y se fractura la tibia, ¿ya? A las horas presenta lesiones petequiales en toda la pierna. El médico le dice que se trata de posiblemente de pequeños émbolos. ¿Qué tipo de proceso de embolización está presentando la paciente? A ver, chicos, ¿alguien tiene la respuesta? Teresa, ¿Ya? ¿Por qué? porque esos son huesos largos. ¿Ya? A ver, vamos a ver la respuesta. Sí, ¿no? Justo acá la palabra clave es la fractura de la tibia. Es un hueso largo y el que estaba relacionado al hueso largo, bueno, a fracturas del hueso largo, es pues la embolia grasa. Si te hubieran dicho, por ejemplo, algún tipo de buzo que pues de manera súbita sube a la superficie, posiblemente sea una embolia aire. Si te hubieran dicho que el ingreso de líquido amniótico hubiera sido una embolia de líquido amniótico. Si te hubieran dicho paciente con, no sé, que corre maratón y de la nada le produce disnea, posiblemente sea una embolia pulmonar, ¿ya? O paciente que presenta hipertensión con complicación de ACV, eso sería tromboembolia sistémica, ¿ya? Ahora, bueno, ya hablamos de la trombosis, ya hablamos también del embolismo, ¿no? Las formas de embolia y ahora vamos a hablar de las alteraciones del flujo sanguíneo, ¿ya? Acá en las alteraciones del flujo sanguíneo es más que todo recordar, ¿no? La trombosis era en el lugar de origen, la embolia es cuando pues se desprende el trombo y se va a lugares pues súper más lejos, ¿ya? Y pueden pues obstruir lo que son, por ejemplo, pequeñas arterias o pequeños vasos que presenten un diámetro súper más pequeño, ¿ya? Aquí veremos que pues toda esta obstrucción puede generar el no ingreso del flujo sanguíneo y generar un tipo de isquemia, ya que a la larga puede generar necrosis. Acá, al hablar de isquemia y necrosis, vamos a hablar de también infarto, ya que el infarto es como que una etapa posterior a la isquemia. Y aquí vamos a clasificarlos, por ejemplo, según el color y la presentación de infección. Aquí más que todo memoria, chicos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de su morfología, el color puede dividirse en infartos rojos y en infartos blancos. Cuando ustedes lleven patología 2 también les van a preguntar esto, así que acuérdense desde ahora. En el caso de infartos rojos son también denominados hemorrágicos. En el caso de infartos blancos son denominados también anímicos. En el caso de infartos rojos vamos a ver oclusión a nivel venoso. En cambio, los blancos son de la arteria. En el caso de infartos rojos vamos a ver alteraciones en tejidos laxos, esponjosos, como es el pulmón, ¿ya? En cambio, vamos a ver que, por ejemplo, aquí en los blancos son en tejido con gran densidad, no son blandos, son un poquito más duros, ¿ya? Y por eso limita la salida de sangre. Ahora, tenemos también que los infartos rojos se localizan a nivel de tejido congestivo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, veremos que el drenaje venoso es un poquito más lento y al ser un poquito más lento, como que se mantiene un poquito más la sangre y por eso se pone un poquito más rojo. Y acá veremos también, bueno, creo que me salté esa parte de acá, que pues los infartos rojos tienen un tejido con circulación doble, o sea, con una circulación colateral. Es como, por ejemplo, en las vías del carro. Ok, posiblemente una arteria se está obstruyendo de un tejido, pero ¿qué pasa si yo tengo otra vía que también puede ingresar sangre? Así que pues el tejido aún va a estar rojito, ¿ya? Porque tiene una circulación colateral. En cambio, los infartos blancos, que es básicamente que no llega ni un tipo de sangre, ningún tipo de flujo sanguíneo, si yo tengo una circulación terminal y esa circulación, o sea, solo tengo una vía para que ingrese sangre, la tapo, ya fue, no va a ingresar por otro lado. Por eso es la opción también de denominarlas blanco y rojo. Y bueno, en el caso de la presentación de infección tenemos pues los infartos sépticos y los infartos asépticos. En los infartos sépticos es más que todo cuando ingresan, pues, por ejemplo, patógenos como los que son los microbios, las bacterias, etcétera. En el caso de los infartos asépticos son los más frecuentes, pero es todo lo contrario, ¿no? Cuando pues no hay ningún tipo de patógeno. Acá en los factores que condicionan al desarrollo del infarto son también súper importantes y son 4. Ya creo que estos, sí, ya, que es casi el penúltimo, ya, así que no se preocupen, chicos, ya terminamos.
Bueno, el primer punto de los factores que condicionan el desarrollo del infarto, uno, es la naturaleza del riego sanguíneo. Es más que todo aquí el tema de el tejido es con pues, vasos sanguíneos colaterales o terminales. En el caso de colateral, como les dije, ok, una arteria se puede tapar, pero si yo tengo otra vía, pues por el otro lado me genera la perfusión y me genera, pues en este caso, un tejido más rojito, un infarto rojo. En cambio, pues por ejemplo, una vía terminal, pues si obstruyo esa vía y la tapo, me hace mucho más riesgoso a generar pues un tipo de infarto, ¿ya? Porque no va a haber otra vía para compensar esa pérdida que se está dando de perfusión por, en este caso, bueno, el trombo o el émbolo. ¿Ya? Esa es la diferencia de colateral o terminal. Ahora también tenemos la velocidad de oclusión. Si en el caso es un tipo de pues, oclusión o un trombo que me genere, digamos, la disminución del diámetro de la luz arterial de manera rápida o aguda, pues no me va a dar, o sea, a pesar de que tenga posiblemente una circulación colateral, si es súper rápido, no me da la opción de compensarlo. En cambio, si es una lenta, pues puedo actuar con la otra vía, ¿no? Con la circulación colateral. Luego también la vulnerabilidad a la hipoxia es un punto importante porque también depende de qué tejido esté un poquito más como que este, resistente a lo que es pues la disminución del oxígeno, ¿no? Porque pues ustedes saben que el infarto se genera pues a partir de la obstrucción de flujo por un trombo o por un émbolo. Por ejemplo, acá menciona que pues las células musculares tienen la resistencia de 20 a 30 minutos. El miocardio dura pues incluso horas, ¿no? Pero mientras más horas pasan, más opción a necrosis y el cerebro es el más riesgoso, ¿no? De 3 a 4 minutos. Por eso hay que actuar más rápido. Y por último, el contenido de oxígeno en la sangre. Esto es más que todo, por ejemplo, ok, puede que ingrese por las dos vías, ¿no? O por una vía lo que es el flujo sanguíneo, pero ¿qué pasa si ese flujo sanguíneo pues está llevando eritrocitos que no tienen la funcionalidad de llevar pues hierro? Posiblemente, no sé, un paciente con anemia, ¿ok? Puede tener contenido de volumen sanguíneo normal, pero si no tienes pues las funciones correctas, no tienes las concentraciones de hierro correctas, también va a ser una opción de infarto, ¿ya? Y bueno, eso es más que todo. Ahora, bueno, vamos a... Ah, pregunta, chicos. A ver, es una característica de los infartos blandos, excepto A, por ejemplo, el corazón es uno de los órganos donde se le puede observar. B, son producto de las oclusiones venosas. C, se producen en los tejidos sólidos. D, se da en los tejidos con circulación terminal. E, tienden a adoptar forma de cuña. A ver, chicos. No es una característica de infartos blancos. En pocas palabras dice eso. A ver, ¿alguien? Sería que son producto de oclusiones venosas porque es en oclusión arterial. A ver, vamos a ver. Ujú, ujú. Sí, ¿no? Acá justo hablamos, fue el primer punto todavía. El infarto rojo es en oclusión venosa. El infarto blanco era en oclusión arterial. Y justo te pedía cuál no es característica del infarto blanco, ¿no? Así que acá la oclusión venosa no era, ya porque era parte del infarto rojo. Así que seguimos. Ya este es el último punto, chicos. Creo que nos hemos excedido de tiempo. Ya para la próxima va a ser un poquito más rápido, ¿ya? En el caso de shock, básicamente, como menciona, es la falta de flujo vascular, ¿ya? Que genera, en este caso, una disminución sistémica del flujo sanguíneo que, pues, por ejemplo, se puede evidenciar por medio, pues, de la presión arterial, generando una hipotensión, denominándose, pues, shock. ¿Qué es el shock? Es un estado en el que un gasto cardíaco pues está reducido o hay una disminución del volumen circulatorio que altera pues la perfusión tisular y posterior una hipoxia celular. ¿Cuál es lo importante aquí? Saber las causas, ¿ya? Porque según las causas también salen los tipos de shock. Acá tenemos el primer punto, que es el hipovolémico, ¿ya? El hipovolémico es más que todo la pérdida. O sea, acuérdense, por ejemplo, paciente que pierde sangre, paciente que pierde líquido es hipovolémico. ¿Cómo así sangre? Paciente, por ejemplo, con algún tipo de accidente automovilístico, ¿no? Que hay como, por ejemplo, una pérdida súbita de sangre.
También, por ejemplo, que pierden líquido, pacientes con diarrea, pacientes con emesis, ¿no? Esos son parte del hipovolémico. Ahora tenemos el neurológico, que por el mismo nombre lo sacas, son con fallas a nivel del sistema nervioso. Y no solamente a nivel del sistema nervioso, sino también la médula espinal, porque ustedes saben que también por ahí pasan los nervios. Ahora, en el caso del séptico, ahí es más que todo relacionadas con infecciones. En el caso del cardiogénico, por el mismo nombre lo sacas, fallas a nivel cardíaco, pueden ser fallas, por ejemplo, te ponen con disminución de la contracción cardíaca, pero o sea, o sea, mencionándote las funciones del corazón, ya tienes que al toque sacar que es shock cardiogénico. En el caso de shock anafiláctico es más que todo por reacciones alérgicas que no se controlan, posiblemente reacciones al, por ejemplo, clásico polen, a reacciones alérgicas como los ácaros, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora también hay el shock obstructivo, que es más que todo, por ejemplo, cuando hay una obstrucción, posiblemente por un trombo o émbolo, ¿no? Lo que hemos visto ahora. En el examen que preguntan, te preguntan, por ejemplo, cuáles son los tipos más principales de shock. ¿Cuáles son? Ahí están, los tres. Los tres sí tienes que acordarte sí o sí porque son preguntas de examen. ¿Cuáles son los más importantes? El shock cardiogénico, que es más que todo cuando hay una falla en la funcionalidad cardíaca. El hipovolémico, que es la pérdida de líquidos, ¿no? Ahí está sangre, diarrea, etcétera, etcétera. Y el shock séptico, ¿no? Que es por algún tipo de inflamación sistémica provocada por algún tipo de patógeno. ¿Ya? Ahora, tenemos también las fases de shock, porque hay diferentes fases, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay tres, pero se pueden resumir fácil en la fase no progresiva inicial es más que todo, ok, entran los mecanismos de compensación, los reflejos varoreceptores para pues identificar la disminución de la presión arterial, también ingresa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero todo ello van a generar la opción de mantener la frecuencia cardíaca y el volumen sistémico sanguíneo, ¿ya? Luego viene la fase progresiva. La fase progresiva es que, ok, estos mecanismos ya no resisten y ya nadie compensa. Y esto me va a generar una disminución del oxígeno. Y la disminución del oxígeno me va a hacer que pues diferentes reacciones pues químicas, las reacciones metabólicas que actúan con pues oxígeno no se produzcan. Y esto me produce ácido láctico, ¿ya? Luego también pasamos a la fase irreversible, que aquí ya no hay solución, ya acá es difícil de sobrevivir, ya el paciente ya no hay nada más que hacer, está muy grave ya su caso, ¿ya? Pero ustedes ya saben, en resumen, cuál es la fase de cada uno. Y ahora pasamos a la morfología. En el caso de la morfología, veremos pues los cambios que se producen en cada uno de los órganos. Los más frecuentes a nivel suprarrenal, riñones y pulmones. En el caso de la suprarrenal, tenemos depresión de lípidos en las células corticales. En los riñones hay necrosis tubular aguda, ¿no? Y en los pulmones casi nunca se afecta pues en shock hipovolémico, pero sí en shock séptico o situaciones de trauma, ¿ya? En el caso pues del shock séptico, a nivel pues sistémico, veremos que puede existir la opción del SIT, que pues básicamente son lo que hemos denominado coagulación intravascular diseminada, ya que me genera microtrombos que a la pues larga van a generar lo que es microhemorragias y pues se va a desangrar el paciente y también hechos sépticos me produce hemorragias, ya con consumo de plaquetas y factores de coagulación. Acá también hay un tipo de cuadrito que te regala el Robbins, que es como que un resumen, ¿no? El shock se define como cambio de hipoperfusión tisular sistémica. Ya acá, por ejemplo, están los diferentes tipos que ya hemos visto: cardiogénico, hipovolémico, el séptico, el neurológico, el anafiláctico, etcétera. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también menciona que si no se corrigen todos los tipos de shock, me pueden provocar lesión tisular hipoxémica. Ahora, vamos a ver que también, por ejemplo, hay, bueno, en la teoría te menciona que hay otros cambios tisulares. Bueno, esto lo he sacado del Robbins, pero también hay otros, pues, cambios que también, o sea, están involucrados en no solamente generar cambios estructurales, sino también complicaciones mayores, o sea, adicionar algún tipo de, pues, patología. En los riñones, bueno, hemos mencionado que hay necrosis tisular aguda, pero adicional a ello va a haber oliguanuria y azoemia. En el caso de los pulmones va a haber síntoma de distrés respiratorio agudo
y ello a la posterior me genera edema alveolar. Luego también en el encéfalo me va a producir hemorragias microscópicas y también necrosis y irrigación terminal. Y en el corazón, pues me va a disminuir la precarga, ¿no? Imaginemos un shock cardiogénico, me disminuye lo que es la funcionalidad cardíaca, disminuye la precarga y pues posterior a ello hay una hipoperfusión tisular, porque si no hay contracción adecuada del corazón, no me genera en este caso una adecuada eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta y no se genera una circulación sistémica correcta, ¿ya? Ahora, siguiendo, bueno, ahora hay preguntas, chicos, pero no sé si están despiertos. Quisiera sus reacciones, porfa, si están todos ahí para responder las preguntas o si han dormido. ¿Está todo bien, chicos? ¿Me pueden reaccionar? Sí, creo que todo está bien, ¿no? Ya, todos están ahí. Chévere, chicos. Perdón, más bien creo que estoy mal de la garganta. A ver, vamos a ver. A ver, la primera pregunta, chicos, dice, la respuesta inmediata a la lesión vascular consiste en, ya es en general de todos los temas que hemos visto hoy día, ¿ya? A, formación de tapón plaquetario, B, vasoconstricción, C, formación de la malla de fibrina, D, adherencia de las plaquetas al endotelio. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Lo primerito que se da cuando hay una lesión vascular. A ver, chicos, ¿alguien? ¿Sería la vasoconstricción? Ujú. A ver, vamos a ver la respuesta. Ujú. La vasoconstricción es lo primerito que se da. Luego de la vasoconstricción se da la... A ver, chicos, ¿alguien tiene el orden? Formación del tampón. Ujú. Y eso es hemostasia primaria o secundaria. La formación del tampón es primaria. Ujú. Y Secundaria. cuando... La secundaria es la formación de la malla de fibrina, ¿no? Muy bien. Por eso, lo primerito que se da, acuérdense, es la vasoconstricción. Ya después lo demás. ¿Ya? Ahora, siguiente pregunta. Con respecto a la trombosis, ¿cuál de los siguientes se podría considerar como el factor más importante en la generación de trombos? A, hipercoagulabilidad, B, gasto cardíaco incrementado, C, lesión endotelial, D, flujo sanguíneo alterado. ¿Cuál es el más importante? He dicho ahí en la triada de dicho cuál de los era más importante. A ver, chicos, ¿alguien? La respuesta tiene. No sé si están ahí hablando por el chat, igual pueden hacerlo, no hay problema. Con respecto a la trombosis, ¿cuál de las siguientes se podría considerar como el factor más importante para generar los trombos? A ver, ¿alguien? La lesión endotelial. Ajá, a ver, vamos a ver la respuesta correcta. Sí, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, alguien que me diga, la triada de Virchow, ¿de qué está compuesta? Son tres. A ver, ¿alguien me puede mencionar? Es la Ah, bien. lesión endotelial, la Ujú. hipercoagulabilidad y la alteración de la Ujú. circulación de la sangre. ¿Aló? A la alteración del... No escuché hasta ahí. Ah, del flujo sanguíneo. Ah, ok, gracias. Creo que es mi internet. Pero sí, de los tres hemos dicho que el más importante que deben siempre tomarlo en cuenta es la lesión endotelial. ¿Por qué? Porque hemos visto que por la misma localización del endotelio va a estar expuesto a varios factores que pueden pues dañarlo, ¿ya? Aparte también saber de que, ok, el endotelio tiene buenas funciones, ¿no? Nos dan protección, ¿no? Generan también este tipo de membrana entre pues el intersticio y el volumen intravascular, pero cuando se vuelve mala, cuando la daña, activa todo lo que es malo de ella. Ahí activa, por ejemplo, su actividad procoagulante, proinflamatoria, prooxidativa, proliferativa. Ya por eso también es la más importante, porque puede ser buena, pero cuando la dañan ya se vuelve mala, ¿ya? Ahora,
Siguiendo. A ver, menciona la coagulopatía de consumo se presenta en la A, inhibición de la fibrinolisis, B, formación de trombos en grandes vasos, C, coagulación intravascular diseminada, D, trombosis venosa profunda. A ver, ¿alguien, chicos, tiene la respuesta? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? O no sé si están respondiendo en el chat, pero no sé por qué. Ay, 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 ahí están. Ya. A ver, chicos, ¿alguien? Coagulopatía de consumo se presenta en... Pin, pin, pin. Coagulación intravascular Acuérdense. diseminada. A ver, vamos a ver, ya. Voy a pasarlo acá. Sí, coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Acuérdense que pues la A no puede ser. Inhibición de la fibrinólisis no, porque en la coagulación de consumo, como hemos dicho, sí se produce la fibrinólisis. Eso es lo que produce lo que es la hemorragia, así que no. Formación de trombos en grandes vasos, falso. Aquí en la en la coagulopatía de consumo se produce a nivel, por ejemplo, de lo que es la microcirculación, por los capilares, por ahí, ¿no? Son vasos más pequeñitos, así que acá la B no podría ser. La C, coagulación, bueno, la C sí era la respuesta, ¿no? Coagulación intravascular determinada. La D, trombosis venosa profunda, no tenía nada que ver con esto, ¿ya? Acuérdense entonces, la coagulopatía de consumo. Uno, la denomina también coagulopatía, pues, por ejemplo, intravascular diseminada, el CIT, ¿no? Que es la respuesta. Dos, que se da en lo que es la microcirculación, ya, así que si te ponen grandes vasos, no es ahí. Y otra es que, ok, sí se produce el proceso, pues, por ejemplo, de lo que es la trombosis, sí se produce el trombo. Lo malo es que está diseminado por todas partes. Y luego, cuando actúe el sistema de fibrinólisis, va a generar una gran hemorragia que puede dar opción a la muerte del paciente. Ya, por eso es grave este punto. Y nada más, chicos. Ahora, bueno, vamos a pasar el post-test. No sé si hay alguna pregunta adicional o algo que quieren que repita. Ya nos vamos acercando al tema de finales, así que ya se acerca su examen, así que cualquier pregunta me la pueden decir ahora o después, pero no sé si ahorita hay algún tipo de tema en los PPTs que se hayan cortado la señal o quieren que repita de nuevo. Yo tengo una ¿Todo duda, bien, una chicos? cosita. Ajá. La homeostasia primaria es más que nada reclutar plaquetas y la homeostasia secundaria es coagular y hacer como una costra, ¿no? Ya lo patológico vendría a ser cuando se forma un trombo o un émbolo, ¿no? Por la falta Ujú. de la eliminación de la fibrina. Ajá. Como justo lo dijiste, hemostasia primaria actúan plaquetas. Hemostasia secundaria actúan factores de coagulación. Para mantener un equilibrio, en este caso en la formación de lo que es el tapón plaquetario, ¿no? Con la estabilidad de la fibrina, para que haya una estabilidad, como menciono, tiene que haber el sistema fibrinolítico. Si no está el sistema fibrinolítico, pues en este caso se va a dar una acumulación, un exceso pues del trombo y se genera pues la disminución de la luz vascular y posterior pues una isquemia y posterior pues un infarto. Pero en términos generales del mecanismo sí está bien lo que dijiste. No sé si hay alguna pregunta adicional o todo bien. Creo que todo bien, ¿no? Así que voy a cerrar la grabación. Creo que igual, o sea, jeje, somos 15. Creo que 16. Creo que marcaron que estaban de acuerdo con el horario. Pero si no, al final